Muy buenas tardes, estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos con la segunda parte de lo que es la práctica de la hoja de cálculo. Recuerde que estos videos van a quedar subidos para que ustedes puedan consultarlos para practicar o en función de sus dudas y consultas que tengan, además de contar con nuestro acompañamiento y asesoramiento. Ahora bien, respecto a la práctica número 2, vamos a trabajar con dos planillas que son encuestas de personas y encuesta de hogares. Acá tenemos lo que son encuestas de personas y encuestas de hogares. Ahora bien, dice que en el punto 1A, en la hoja personas, debemos calcular el sueldo como escalafón por monto. ¿Bien? Perfecto. Entonces nos vamos a lo que es el sueldo, ¿no? Y lo calcularemos como escalafón por monto. El escalafón es una simple cuenta matemática, comenzando con igual a K5, que es nuestro escalafón, por C1, que es el monto, y damos Enter. Una vez que tenemos el resultado, lo que podemos hacer, si recuerdan, es arrastrar para que dé los otros resultados también en función del cálculo de sueldo de los demás empleados. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Por qué no sale así? ¿Por qué no calcula todo como debería calcular? Porque cuando hago el corrimiento de celdas, lo que ocurre es que el monto, que es C1, no queda fijo, entonces va calculando C2, C3, C4. Nosotros yo me paro en lo que es L7, me ha calculado acá en la fórmula K7 por C3, que C3 es 0, por eso me ha dado 0. Para evitar esto, lo que debemos hacer, eliminamos estos datos y es fijar la celda, el valor dentro de la celda, que en este caso es convertir a nuestro rango de celda en una celda absoluta. Y para esto se realiza con la simbología del símbolo peso. Hacemos Shift, símbolo peso, delante de la C, Shift, símbolo peso, delante del número 1 y damos Enter. Y ahora sí, una vez que nos sale acá, como pueden ver, cómo queda, voy a agrandar un poquito para que ustedes puedan ver, cómo queda lo que es acá el rango, ¿no? K5 por símbolo peso, C, símbolo peso 1. Lo que hacemos, una vez que nosotros tenemos este cálculo, esta cuenta, es directamente doble clic y nos calcula para todos los demás. Bien, ahora nos vamos al punto número 2, que dice que la hoja persona debemos calcular cuál será el descuento si se le aplica al sueldo el porcentaje de la celda C2. Entonces, el descuento si se le aplica el porcentaje, que es el 22%, al sueldo, que es la columna L. Con una simple cuenta matemática, como hacíamos recién, comenzamos con igual a L5, que es nuestro sueldo, por C2, que es el 22%, y le damos Enter. ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué piensan que pasaría si yo no fijo la celda C2 y le hago el corrimiento? Exactamente, no calcula y no queda fijo. Para eso vamos a trabajar con las celdas absolutas. Como repasamos recién, nos posicionamos en la línea para realizar la fórmula y ponemos Shift, símbolo peso, Shift, símbolo peso y damos Enter. Ahora sí, tranquilamente podemos hacer doble clic para que directamente nos calcule todo el porcentaje de lo que es el descuento del 22% para cada uno de los sueldos. Ahora vamos al tercer punto, que tiene que ver con el punto número C. En este caso nos pide que en la columna incentivo debemos agregar una suma fija de 1700 a los escalafones mayores a 7. Nos vamos a nuestra hoja de cálculo y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a utilizar lo que es la función si, que es una función condicional. Una vez que la encontramos, seleccionamos, hacemos doble clic o ponemos siguiente y cargamos lo que son los valores, ¿verdad?
Bien, entonces en este caso sería si K5, que es nuestro escalafón, es mayor a 7, va a ser que L5, que es nuestro sueldo, sea más 1700. Pero si no es mayor a 7, L5 va a ser solamente L5. Y ahí ponemos Enter y nos da el resultado. Si nosotros cliqueamos, nos da el valor total para todos los sueldos, ¿cierto? Y ahora, como verán, yo he pintado acá para que vean que también se puede trabajar de otra manera. ¿En qué sentido? Supónganle que nosotros lo que hicimos es trabajar con el valor de 1700. Pero el mes que viene nosotros vamos a tener un incremento y una suma fija de 3400. Y yo quisiera jugar con esto y ir cambiando para no tener que cambiar todos los valores. Para esto nos vamos a tener que posicionar en la primera celda de la columna incentivo y en vez de modificar los 1700, lo que yo voy a poner en este caso, por ejemplo, en vez de los 1700 voy a poner E1 y darle Enter. Y me queda igual. Si yo le doy doble clic, me queda igual, ¿no? Porque me está tomando lo que es el valor de los 1700 de la columna E. Pero ¿qué pasa? Al no fijarlo, en algunos casos, como este, cuando es mayor, no me toma el valor. Por eso es importante fijarlo, ¿no? Y en este caso ponemos Shift símbolo peso, Shift símbolo peso en lo que es el E1 y damos Enter. Y ahora sí, doble clic, una vez fijada el valor del rango, nos calcula el incremento en aquellos escalafones que también son mayores a 7. O sea que los que son mayores a 7 le sumó 1700, ¿no? Y ahora, como tenemos esta columna fija, esta celda fija que corresponde a una celda absoluta, podemos modificarla de la siguiente manera. Si nosotros le queremos sumar el mes que viene 5700, vamos a verlo reflejado en aquellos escalafones que son mayor a 7, como es en el caso de este 9. Veamos, tenemos 18.575 y si le damos Enter, nos calcula directamente y nos suma 22.575. Esto es un tip más para que vean cómo puede utilizar también esta función. Ahora bien, pasamos al otro paso que tiene que ver con el punto D, en el cual nos pide que en la hoja de encuestas, veníamos trabajando en las hojas persona, ahora vamos a las hojas de encuesta, en la columna cálculo debemos multiplicar por 2 el grupo familiar para los números de registros pares. Bien, nos vamos a la hoja encuesta y lo que vamos a utilizar, tenemos que identificar cuál de todos estos grupos familiares son los pares. Para eso vamos a utilizar una función que se llama spar. Acá le vamos a poner el nombre de la función, spar. Nos posicionamos debajo del primer rango y buscamos en nuestro asistente de funciones la función spar. Una vez que la encontramos, hacemos doble clic y agregamos el valor que es E2. Si E2 es par, es verdadero, y si E2 no es par, será falso. Aceptamos. Al no ser par, nos pone verdadero. Nos pone falso, perdón. Pero en el caso de E3, que sí es par, vamos a ver qué pasa si le hacemos doble clic. Nos pone verdadero. Y así con todos los que son pares y falso para todos los que son impares. Ahora bien, nos pide que multipliquemos por 2 a todos los que son pares, a todo el grupo familiar que son pares. Entonces le vamos a poner esta columna cálculo. Y lo que vamos a utilizar es una función si, esa función condicional de cuestiones lógicas. Función si, buscamos la función si. Una vez que la encontramos, hacemos doble clic y le cargamos lo que se llama la prueba.
Entonces, si ponemos si n2 es igual a verdadero, ¿no? Entonces E2 será por 2 que no pedía, y si no, será E2. Aceptar y doble clic, y acá vemos cómo los que son pares sí nos calculó por 2. Por ejemplo, en la celda E3 el 4 pasó al 8, el 6 en la celda E9 pasó a 12, y así lo fue multiplicando. También se puede utilizar de la siguiente manera, usando función dentro de función. Por ejemplo, si nosotros buscamos en nuestra función lo que es la función si y cargamos la función es par, abro paréntesis, si E2 es par, entonces E2 será por 2, y si no, será solamente E2. Como siempre, acá nos anticipa el resultado. Y le damos aceptar. Doble clic y podemos ver cómo quedan los resultados igual a los resultados anteriores. Bien, resuelto esto, pasaremos a lo que es la segunda parte de los ejercicios, que tienen que ver con el ordenamiento de los datos, de la hoja de nuestros datos. Dice: copie la hoja personas con el nombre A1 y ordene la tabla por localidad y dirección. Entonces, buscamos la hoja persona, nos posicionamos en la primera parte, control C, copiar, generamos una hoja nueva y control V corta, pegamos, o control botón izquierdo del mouse, pegar, y automáticamente pegamos los datos. Esto no lo vamos a utilizar, así que podemos eliminar estas filas, y lo que tenemos que hacer ahora es doble clic sobre la hoja y nombrarla A1. Y para ordenar estos valores, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: ir a datos, ordenar, y como nos pidió ordenar por localidad, elegimos localidad, y por dirección. Esto es importante también tener en cuenta. Opciones de clasificación, cabeceras, el intervalo contiene etiquetas de columnas, y cliqueamos que sí, porque así, de esta manera, nos mantendrá los títulos de cada una de las columnas. Damos a aceptar y vemos cómo nos ordenó por orden alfabético tanto la localidad como la dirección. Ahora vamos al punto 2, donde nos pide que copiemos la hoja encuesta con el nombre 1B y ordenar por curso, sexo y vivienda. En este caso es lo mismo. Vamos a la hoja encuesta, nos posicionamos en la parte superior, control C, generamos una hoja, con botón derecho pegamos, renombramos la hoja con un doble clic, ponemos 1B, aceptamos y le pedimos lo mismo. Nos posicionamos en cualquier celda de nuestros datos y nos dirigimos a lo que es la opción datos, ordenar, y elegimos en lo que es la parte en el ordenamiento, clave de ordenamiento número 1 es curso, clave de ordenamiento número 2 sexo, y en la última vivienda. Aceptamos y vemos cómo nos ha ordenado de una manera alfabéticamente lo que le hemos solicitado. Bueno, espero que se haya entendido, espero que sea de utilidad. Recuerden que quedamos comunicados también a través de los correos electrónicos y a través de la mensajería interna que ofrece la plataforma Petco. De todas maneras, estos videos van a quedar para su consulta y para las posteriores prácticas. Les envío un gran saludo de parte del equipo de cátedra y quedamos a su disposición. Y antes que nada, no se olviden, como siempre, de guardar los datos. Hasta luego.